Hoy te voy a hablar del cuarto principio de Reiki. Trabaja diligente y honradamente, que muy poca gente lo entiende bien y es súper poderoso y se puede aplicar a cualquier área de tu vida. Pero es necesario que entiendas todos los matices y toda la profundidad que trae este principio de Reiki y vas a ver cómo te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días de lunes a sábado, 8 de la tarde, hora española, para profundizar en aspectos que muchas veces se pasan por encima y que es súper importante que entendamos que cuando pasamos por encima de las cosas, es decir, cuando afrontamos las cosas de manera superficial, podemos esperar unos resultados superficiales. Cuando pasamos por las cosas no simplemente de manera superficial, sino que profundizamos, podemos esperar unos resultados mucho más profundos. Es algo obvio, es algo evidente, pero que muchas veces no nos damos cuenta en el día a día y pasa desapercibido. Por eso este es el objetivo de este podcast, de este programa Estrellas de Conciencia, poder profundizar en aspectos que muchas veces se pasan por encima. Y uno de esos aspectos que muchas veces se pasa por encima y que son un profundo camino de evolución interior y de despertar espiritual son los 5 principios de Reiki. Los 5 principios de Reiki, si los agarramos uno por uno, como estamos haciendo en estos programas, y profundizamos en ellos, vamos a llegar a la verdadera realización y estamos sembrando para que nos puedan ayudar de verdad en nuestra vida. El otro día uno de los seguidores de aquí, no recuerdo si era alumna de Reiki en tu vida o no, pero recuerdo que me decía: Javier, no sé en qué programa era, en el anterior, mucha información en este programa, dice, y en todos no me da tiempo a tomar nota de todo. Porque realmente si vienes con las orejas bien abiertas y con el corazón también receptivo, y vienes también con la humildad y con la curiosidad del niño pequeño, que todo es nuevo, ¿verdad? ¿Cómo un niño pequeño afronta su día? Empieza a mirar hacia los lados, un bebé, y se queda alucinando, mirando todo, ¿no? Cualquier cosa que toca, cualquier cosa que ve, es realmente maravillosa y lo vemos realmente pleno. Los seres humanos, cuando crecemos, muchas veces perdemos esa cualidad de sorprendernos con las cosas, esa cualidad de dejarnos sorprender. Y créeme que la enseñanza y la evolución interior es prácticamente infinita. Es decir, cada enseñanza la podemos exprimir de una manera y estirar de una manera donde un día tras otro nos puede estar revelando cosas nuevas. ¿Y por qué es eso también? Porque nosotros estamos en un proceso de continuo cambio y en ese proceso de continuo cambio un día captamos otras cosas, otro día otras. Ten en cuenta que todo lo que yo te estoy compartiendo es algo que tú ya tienes el conocimiento dentro. Como ser humano, todos los seres humanos tenemos toda la sabiduría que hay que tener. Lo único que en gran mayoría de las cosas las hemos olvidado. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de aprender en el proceso evolutivo? El universo te va dando enseñanzas y te las va dando a través de una persona y de un podcast, en este caso yo, pero te las puede dar a través de un libro, te las puede dar a través de una experiencia en la vida. Es decir, la vida es un continuo aprendizaje donde el universo te va revelando esas enseñanzas que tú ya tienes dentro, pero que no las vemos y tenemos que realizarlas, tenemos que abrir bien los ojos para verlas. Entonces, créeme que cada enseñanza te viene justo en el momento oportuno. Hay muchas veces que tenemos la tendencia de querer adelantar esas enseñanzas o de que nos llegue un mensaje antes de lo que nos tiene que llegar. Y esa es la manera de proceder del ego humano. Pero
el alma llega a la realización de algo justo en el momento que tiene que llegar, no antes. Por eso yo no soy muy partidario muchas veces en interpretar sueños vuestros, experiencias vuestras. Yo respeto como lo haga todo el mundo, ¿no? Pero hay tendencias de algunas líneas de maestros o de formadores o de terapeutas que tienden a querer interpretar todo lo que le sucede a la otra persona. Pero lo realmente importante es que lo interpretemos nosotros mismos. Es decir, que nosotros en un momento determinado lleguemos al entendimiento de eso según nuestra propia experiencia, no por la interpretación de otro, que el otro, por mucho que pueda estar conectado con la luz, con la fuente, con lo que sea, no deja de influir o poner cosas de su sistema de creencias, de su experiencia, de su forma, de todo lo que ha visto, ¿sí? Entonces, claro que tenemos que tener terapeutas que nos enseñen, claro que tenemos que tener maestros que nos enseñen, pero nosotros mismos tenemos que despertar esa sabiduría interior, porque créeme que cuando tengas que entender algo, lo entenderás sin ningún lugar a dudas, pero para eso hace falta un trabajo interior. Es decir, no es que yo me quedo tranquilo y cuando tenga que entender algo lo entiendo, no, yo me trabajo interiormente, ¿sí? Y cuando tenga que venir esa enseñanza, cuando tenga que venir ese aprendizaje, llegará. Que es lo que muchas veces se dice, que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y aquí el maestro no tiene por qué ser únicamente una persona, puede ser una enseñanza concreta, un entendimiento concreto, es decir, la enseñanza sobre algo, el entendimiento sobre algo, llega cuando el alumno, cuando la persona está preparada. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Simplemente prepararnos con la práctica de autorreiki, meditación, las técnicas del reiki tradicional que os enseñamos en Reiki en tu vida. Así el alumno se está preparando para cuando la enseñanza en la vida tenga que llevar, en la forma que llegue, puede llegar en una experiencia, puede llegar en un maestro, puede llegar en una charla, puede llegar aquí en un podcast, puede llegar en cualquiera de las diferentes facetas que el universo se puede comunicar contigo, llega, pero para eso hace falta trabajar. Por eso aquí vamos a desarrollar el principio de trabaja diligente y honradamente, porque es la base para todo. Mira, fíjate, yo aquí estoy hablando una serie de cosas y ahora en vivo estáis X personas, luego lo veréis en diferido, lo veréis miles de personas, y de todas ellas, dependiendo del trabajo que hayas hecho interiormente contigo mismo hasta este momento, vas a ir captando una serie de cosas. Si sigues haciendo un trabajo interiormente, en un futuro captarás otra serie de cosas. Pero a este vídeo puede llegar por casualidad alguien que no haya hecho ningún trabajo interior, y de vez en cuando llega algunas personas, incluso me dicen, bueno, la verdad es que no he entendido prácticamente nada, pero es igual, pero me interesa este tema. Bueno, wow, qué bueno. Claro, no ha entendido prácticamente nada. Bueno, a veces puede ser también porque yo no me explique bien en algún caso, ¿eh? También algunas veces intento explicarme lo mejor posible y no lo consigo. Pero en algunos casos también es porque como la persona no ha hecho ningún trabajo interior todavía, yo estoy hablando de una serie de cosas que todavía no se le tienen que revelar. Pero sí se empieza a trabajar y se sigue trabajando, se le van revelando. Por lo tanto, cuanto más trabajes diligente y honradamente contigo mismo, más se te van a ir revelando cosas también en estos podcasts. Por eso siempre os digo que esto tiene que ser un complemento a tu propio trabajo interior. Aquí es una manera de reunirnos, una manera de interactuar. Sabes que incluso me gusta ver vuestros comentarios, vuestra interacción. Esto es para endulzarnos el camino, no para sustituir tu propio trabajo interior, ¿sí? Muy bien, pues vamos al principio de hoy, que bueno, ya toda esta introducción va relacionada en este principio. Trabaja diligente y honradamente. Mira, yo tengo que confesarte que la primera vez que escuché este principio de Reiki, la primera vez que fui al primer nivel de Reiki y escuché este principio, yo pensaba que iba enfocado al área profesional, que se decía trabaja diligente y honradamente. Y sí, lógicamente es obvio que también se refiere a la parte profesional, es decir, uno tiene que trabajar diligente y honradamente, porque realmente trabajar de esa manera es lo que nos trae la felicidad. Cualquier persona que intente racanear con su trabajo, independientemente de que trabaje para otro, independientemente que diga, no, es que trabajo en un sitio donde no me cuidan, donde no me valoran, entonces como a mí no me cuidan y no me valoran, yo trabajo en lo mínimo.
¿sí? No es la mejor idea. Una persona trabajando lo mínimo no se va a sentir realizado nunca. Es preferible o buscarse otro trabajo o aunque no te valoren tú dar lo máximo, porque la única manera en la que podemos estar realizados es cuando estamos a gusto con nosotros mismos, es cuando somos congruentes con lo que estamos haciendo y cuando lo hacemos de una manera diligente y honrada. Si no trabajamos de manera diligente y honrada, independientemente de que estemos trabajando en una empresa o en algún lugar donde nosotros consideramos que no nos cuidan lo suficiente, no vamos a estar felices. ¿Sí? Entonces, lógicamente está el área profesional, que aquí no vamos a profundizar en esto, pero yo te confieso que, como te digo, la primera vez que lo escuché me pensaba que solamente iba enfocada al área profesional, pero este principio va principalmente enfocado, sin excluir el área profesional, pero principalmente enfocado en el trabajo espiritual, es decir, en el camino de trabajo interior. Entonces, lo vamos a dividir en tres partes, porque son también tres palabras: trabaja, diligente y honradamente. Vamos a hablar primero de trabaja, luego de diligente, que trae mucha enseñanza diligente, mucha más de la que se pueda ver a simple vista, y luego honradamente. Primero de todo, trabaja. Trabaja en el ámbito del crecimiento espiritual, del camino de evolución interior, del Reiki o de cualquier otra disciplina relacionada con el camino de evolución interior. El trabajo consiste en dos cosas. Uno, en la práctica de aquello que estoy aprendiendo. La práctica de aquello que estoy aprendiendo, en el caso de las enseñanzas de Reiki que yo os comparto, que es la práctica de auto-Reiki, las prácticas de las técnicas del Reiki tradicional y la práctica de meditación. ¿Sí? Y luego hay una parte que es la práctica en el día a día, en las situaciones que me encuentro. Es decir, en el día a día estar observando en cómo vivo, si va acorde con lo que estoy practicando y con mi ideal o no. Es decir, nosotros al final nos ponemos un ideal, ¿no? Como los 5 principios de Reiki: solo por hoy no te enojes, no te preocupes. Bueno, pues uno de los ideales, que es no enojarme o no preocuparme, en el día a día yo observo cómo me relaciono con la vida, conmigo mismo, con las cosas y con las otras personas. En el momento que yo me enfado, soy consciente de ello. Y hoy no vamos a hablar lógicamente del enfado, pero porque ya hablamos en el primer principio, pero intento corregirlo. ¿Cómo puedo hacer para enfadarme menos? ¿Cómo puedo hacer para soltar ese enfado? ¿Para qué? Porque eso también es práctica. Es decir, la práctica no es solamente cuando uno medita o cuando uno se hace auto-Reiki, no es solamente el espacio de 30, 40 minutos o una hora que haces. Eso es una parte de la práctica, pero la otra parte de la práctica y más importante es cómo me relaciono yo en la vida acorde con el ideal, con el ideal de vivir en paz. ¿Mi ideal es vibrar en paz? Sí, vale, pues ahora me siento, estoy en el día a día, tengo un conflicto conmigo mismo, vale, me observo, respiro y recuerdo cuál es mi ideal. Muchas veces no tenemos que hacer nada en ese mismo momento, simplemente constantemente recordarnos nuestro ideal. Que el ideal nuestro es vibrar en el amor o en el miedo. El ideal nuestro es vibrar en el amor, ¿no? Pues si en el día a día me encuentro con que no estoy vibrando en el amor, me lo recuerdo. ¿Cuál es mi compromiso? Y tenemos que trabaja diligente y honradamente. Todavía no estoy yendo a lo honradamente, pero eso también es ser honradamente, ser sincero con nosotros mismos. Javier no te puede garantizar que esté las 24 horas del día vibrando en amor. No te lo garantizo. Si te dijera que estoy vibrando en el amor las 24 horas del día, me estaría engañando principalmente a mí mismo. Ya no importa, ya si engañas a los demás o no, ya es tu problema. Pero principalmente me estaría engañando a mí mismo. Entonces Javier no vibra en el amor las 24 horas del día. Pero el compromiso de Javier es el amor. Lo que pasa es que hay veces que se equivoca en ese amor y se da cuenta que está más en el miedo, se da cuenta que si a lo mejor proyecta en alguien, está proyectando miedo en lugar de amor, si a lo mejor ve a otra persona en un momento determinado, se puede dar cuenta de que está viendo sus defectos en lugar de sus virtudes. Entonces, si Javier se da cuenta que está observando a otro y en lugar de ver sus defectos, ver sus virtudes, Javier se recuerda y se dice: Javier,
¿Cuál es tu compromiso? Con el amor, ¿vale? Pues entonces, ¿qué virtudes tiene esta persona? Ese es el trabajo, chicos, chicas, ese es el trabajo. El trabajo no consiste en decir que estoy iluminado y estoy vibrando en amor y todos esos cuentos que como película romántica está muy bien. Luego en el día a día, ¿qué sucede en el día a día? Ahí es donde nos tenemos que ver todos y lo importante de ese trabajo, es decir, de esta primera palabra que estamos hablando de trabajo, es que tenemos que estar constantemente viendo cómo actuamos en el día a día, aparte de la práctica. Y ojo, ¿qué quiere decir cómo actuamos en el día a día? Con compasión, sin juzgarnos. Lógicamente, muchas veces decimos, no hay que juzgar a los otros, ni a nosotros mismos tampoco. Si Javier se descubre en que en un momento determinado del día, por sus procesos mentales, no está vibrando en el amor, ¿qué se dice? Gracias por darme cuenta, soy compasivo conmigo mismo y cambio la película del miedo al amor. ¿Y qué pasa? Que cuando haces eso una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, te encuentras que cada vez vas a vibrar más en el amor que en el miedo. Si generalmente vibrabas 70 en el miedo y 30 en el amor, luego vas a ver que vas a vibrar 60 y 40, luego 50 y 50, luego ya el amor va a superar al miedo 60-40, luego 70-30, pero ¿eso cómo va a ocurrir? Siendo consciente y haciendo hincapié en tu compromiso. Yo siempre os digo, chicos, chicas, y yo me lo permito, y os lo digo a vosotros, nos podemos equivocar, claro que sí, somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Lo que, si uno ha tomado la determinación del compromiso, uno tiene que ser fiel con su compromiso y decir, vale, me he equivocado, pero mi compromiso sigue siendo este. Vale, me he equivocado o me he caído, puedes decirlo como quieras, yo a veces digo caerte, ¿no? Si resulta que mi compromiso es con el amor y no con el juicio y me doy cuenta que estoy juzgando a alguien o me estoy juzgando a mí mismo, eso es que me he caído en ese momento. Me he caído, pero mi compromiso no es quedarme en el suelo, no es quedarme en el juicio. Mi compromiso es el amor, entonces en ese momento ya hago para levantarme. Hasta la próxima que me vuelva a caer. Y cada vez me caeré menos, ¿sí? Porque estoy siguiendo con ese compromiso. Entonces, y aquí es donde ya los grandes maestros, como por ejemplo en la India, los primeros que enseñaron el yoga, Patanjali, se habla de Patanjali, él hablaba de práctica constante y desapego a los resultados. Práctica constante y desapego a los resultados. Eso es importantísimo. El desapego a los resultados te voy a hablar más en los próximos días porque en Sea Amable con los demás también tiene que ver con el desapego a los resultados. Y hoy también te voy a hablar aquí, más adelante te voy a hablar porque va más acorde con las enseñanzas que vamos a dar hoy de Diligente. Pero como te digo, los antiguos maestros siempre han hablado ya de práctica constante, orar sin cesar. Siempre, siempre, siempre. Y eso de la práctica constante es el trabaja. Eso quiere decir trabaja. Insisto, quiere decir trabaja desde la práctica, el estudio y luego en el día a día. Hemos visto práctica, que la práctica no es estar únicamente 30 minutos sentado o una hora haciéndote autorreiki, sino luego en el día a día y luego el estudio. Créeme que la práctica es insustituible, es insustituible. Por mucho que estudies, si no practicas las cosas, va a ser difícil, pero el estudio es importante. Es decir, tenemos que tener un conocimiento de las cosas, tenemos que entender cómo funcionan esas cosas. Fíjate, ahora estamos hablando de los 5 principios de Reiki, esto es estudio de los 5 principios de Reiki, es decir, ¿estudio qué quiere decir? ¿Digo los 5 principios de Reiki y ya está? No, eso sería la práctica, practicar los 5 principios de Reiki cada día, pero luego hay más. No es solamente practicar, sino es tener un profundo conocimiento sobre aquello que estoy practicando. Y el profundo conocimiento no hay otra manera que es a través del estudio, a través de la lectura, a través de escuchar, a través de reflexionar, ¿sí? A través de nuestra mente racional. Sabes que tenemos 2 hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho, que es el de la experiencia o el de la emoción, si quieres también, y el hemisferio cerebral izquierdo, que es el de la razón, el de la reflexión, el de la lógica.
Bueno, pues tenemos que tener a los dos bien alimentados. Al hemisferio cerebral derecho lo tenemos bien alimentados a través de la práctica y el hemisferio cerebral izquierdo lo tenemos bien alimentado a través del estudio y el conocimiento profundo. Por eso yo os hablo a veces del triángulo de la sabiduría. El triángulo de la sabiduría, ¿en qué consiste? En conocimiento profundo, una base del triángulo, otra base del triángulo, práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, y la punta del triángulo es la consecuencia, que es la sabiduría. Es decir, la sabiduría llega a través de la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo y a través del conocimiento profundo. Así que venga, primer aspecto del cuarto principio de Reiki: trabaja diligente y honradamente. Hemos visto trabaja. Vamos al siguiente, al diligente. Mira, diligente, estas enseñanzas también están en Reiki en tu vida, os hablo de ellos. Lo que pasa que también os dije el otro día, ¿no? En una formación de Reiki, si os profundizo al máximo en los 5 principios, ocuparíamos muchas horas de la formación, porque al final van a ser seis programas de los 5 principios de Reiki, que van a ser aproximadamente entre 4 y 5 horas los 6 programas. Ya llevamos los 4 primeros, nos quedan 2, este y el último. Entonces, en una formación de Reiki nos extenderíamos mucho, por eso también aproveché para extenderme en la sabiduría del Reiki. Si tienes en mi volumen la sabiduría del Reiki, allí lo puedes complementar muy bien, leerlo y repasarlo. Entonces, cuando decidí hablar de diligente, porque sabes que hay 2 tipos de manera de interpretar una palabra: del de lo que el diccionario dice, ¿sí? O del de un punto de vista espiritual podemos interpretar más profundo. Entonces, generalmente suele haber bastante diferencia entre lo que el diccionario dice sobre una palabra y lo que sería un profundo conocimiento espiritual de esa palabra. Pero, como siempre, si voy a hablar, y sobre todo en un libro, en una palabra donde quiero profundizar, la busco también en el diccionario y comparo, ¿no? ¿Qué conocimiento tengo yo sobre esa palabra? ¿O qué experiencia tengo yo sobre esa palabra? ¿O qué sabiduría tengo yo sobre esa palabra? ¿Y qué es lo que dice el diccionario? Y generalmente no coinciden. Bueno, pues que en el caso de diligente, yo creo que coinciden muchísimo. La definición que te puede poner en el diccionario de diligente con lo que queramos y con lo que queremos entender de esta palabra. Entonces te voy a decir lo que pone en el diccionario de diligente y a partir de aquí la vamos a desarrollar. Diligente: cuando se pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo. Te repito, cuando se pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo. Vamos a la primera parte de diligente: cuando se le pone mucho interés. Fíjate que podría poner interés solamente, o cuando se le pone interés en algo, pero no basta con interés, es necesario mucho interés. Y cuando habla de trabaja diligente en el Reiki, se expresa de esa manera. Mira, os voy a poner un ejemplo. En las formaciones de Reiki en tu vida, sabes que primer y segundo nivel lo damos 100% online, y tercero y maestría también tenéis la posibilidad de hacerlo presencial, es decir, de venir al presencial. Que yo os digo, en la medida de lo que podáis, intentar venir al presencial de tercer nivel y maestría, porque es una experiencia muy, muy, muy bonita. Y nos encontramos con personas que a lo mejor viven relativamente cerca, a lo mejor a 200 o 300 o incluso 500 kilómetros de donde damos la formación, y nos dicen que no pueden venir y argumentan sus causas, ¿no? Cada uno tiene sus causas, lógicamente. Pero luego a lo mejor nos encontramos con personas que viven en el mismo lugar que esas personas o incluso más lejos, con también condiciones muy desfavorables para venir, igual de desfavorables que la otra persona o incluso más, y terminan viniendo. ¿Eso qué nos demuestra? Nos demuestra que eso no quiere decir que unos no tengan interés y los otros sí que tengan, sino quiere decir que unos tienen interés en venir y otros tienen mucho interés. Aquí donde se diferencia, yo lo diferencio siempre entre 3 partes. Mira, una, quiero,
otra deseo y otra me comprometo. Vas a ver la diferencia. Por ejemplo, si tú le dices a alguien, ¿a ti te gustaría ir a una formación donde va a ser muy bonita, va a haber música, vais a compartir con otros compañeros, vas a hacer intercambio de Reiki? ¿Te gustaría ir? Y hay mucha gente que te va a decir, sí, sí, a mí me gustaría ir, yo quiero ir, pero pues mira, ahora no puedo porque económicamente no me va bien o porque estoy lejos de casa y tengo un familiar al que estar con él. Cada uno puede decir unas cosas, ¿no? Que no quiero decir que no sean excusas, son objeciones reales. Pero nos encontramos que cuando uno solamente quiere, no tiene la capacidad de superar esas objeciones, aunque sean reales. No te estoy diciendo que no sean reales, te estoy diciendo que son igual de reales en una persona que en otra. Lo que pasa es que una persona supera esas objeciones y otra persona no las supera. Es porque uno simplemente quiere, el otro desea. Desea ya es un grado más de compromiso, es decir, deseo ir y como deseo mucho ir, aunque surjan dificultades, las voy a superar y voy a ir. Y generalmente el que supera esas dificultades y va, realmente luego se siente mucho mejor, ¿no? No solamente porque experimenta una experiencia bonita, sino porque se supera en la vida, porque creía que no podía y termina pudiendo. Y cuando uno cree que no puede algo o tiene muchas objeciones y las supera, ahí es donde está el verdadero crecimiento personal. Chicos, chicas, el verdadero crecimiento personal no está en donde todo me sale de manera cómoda y yo lo hago, ahí no está el crecimiento personal. Eso cualquiera lo puede hacer. El verdadero crecimiento personal es cuando hay dificultades y supero esas dificultades. Y cuanto más grandes sean las dificultades y cuanto más las supere, mayor crezco como persona. Es una ecuación muy sencilla de entender, pero muchas veces entramos en esa, no, ¿será que el universo no quiere? ¿Será que no sé qué? No, ¿será que tengo que ir superando dificultades? Y luego nos encontramos en el mucho interés, en el último nivel, que yo le llamo me comprometo, o también puedo llamar he decidido, ¿vale? Una cosa sería me gustaría, otra cosa es deseo y otra cosa es me comprometo o he decidido. ¿Sí? Me comprometo o he decidido. No es lo mismo que tú le digas a tu hijo, imagínate, mira, me gustaría que el año que viene fuéramos a Walt Disney. O yo qué sé, a cualquier otro sitio. Me gustaría que el año que viene, me gustaría llevarte ahí. O deseo mucho llevarte ahí. O que le digas a tu hijo, he decidido que el año que viene vamos a ir a tal sitio. El decidido está claro. Chicos, chicas, ¿se ve la diferencia o no? Entre el quiero, deseo y he decidido. Pues el he decidido demuestra de mucho interés. Uno puede decir, mira, es que me gustaría estar más delgado. O me encantaría estar más delgado. O deseo mucho estar más delgado. He decidido estar más delgado y voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a hacer lo que tenga que hacer porque es una decisión que he tomado y a lo mejor me va a costar, me va a llevar un mes, a lo mejor me va a llevar 10 meses, a lo mejor me va a llevar 3 años, pero he decidido. No quiere decir, el he decidido no quiere decir que salga de un chasquido. El he decidido no quiere decir que no vayan a haber dificultades. El he decidido no quiere decir que no tengas que trabajar. Tendrás que trabajar, lógicamente. Pero cuando tú dices he decidido, y lo has decidido de verdad, no lo dices simplemente como una palabra, he decidido, porque queda bonito, porque yo te estoy diciendo que tiene un grado de compromiso. No, cuando dices he decidido es cuando tú dices, es que voy a ir ahí sí o sí. Es una decisión. Es como si tú decides empezar una relación con alguien. No es lo mismo que digas, ay, sí, me gustaría que nos lleváramos bien o deseo mucho que nos vaya bien, he decidido y me he comprometido a que nos va a ir bien, ¿Sí? Muy bien. Vale, pues chicos, estamos en el diligente. El diligente hemos dicho que es cuando se pone mucho interés. ¿El mero? ¿El mero qué es? El mero es la idea de hacer las cosas lo mejor que tú lo puedas llegar a hacer. No significa perfeccionismo, El mero quiere decir no hacer las cosas de cualquier manera, sino, oye, voy a hacerlas y voy a hacerlas bien.
si voy a apuntarme a un curso de Reiki online y voy a hacerlo con esmero. Voy a ponerme a ver los vídeos, en ese momento no voy a tener ningún tipo de distracción, voy a tener una libretita al lado para tomar nota. Si tú estás ahora en este podcast y tú estás en este podcast también con intención, aunque claramente lo puedes escuchar desde cualquier lugar, ¿no? Pero le estás prestando atención, le estás poniendo esmero. Por lo tanto, en el diligente incluye, hemos visto, el mucho interés e incluye también en el esmero. ¿Esmero qué quiere decir? Intentar buscar lo que yo le llamo la supraexcelencia. Que insisto en esto porque es importante que se entienda. Supraexcelencia no significa perfecto. Significa estándares muy altos. Una cosa es estándares muy altos y otra cosa es el perfeccionismo. Cuando uno busca el perfeccionismo, generalmente, paradójicamente, no está teniendo unos estándares muy altos, está teniendo una confusión de creer que algo tiene que hacerlo de una manera perfecta. Y generalmente cuando alguien cree que tiene que hacer algo de una manera perfecta, actúa mucho menos de lo que tiene que actuar. ¿Por qué? Por miedo a equivocarse o a no hacerlo perfecto. Por lo tanto, son cosas diferentes. Una cosa son los estándares altos, la supraexcelencia, intentar agarrar algo con mucho esmero y hacerlo lo mejor posible, con una buena actitud, con unas buenas ganas, con la idea de expresar lo mejor que hay dentro de ti, pero lo mejor que hay dentro de ti a veces no manifiesta o generalmente no manifiesta en algo perfecto, ¿sí? Muy bien. Luego esta me encanta también y que se puede aplicar también a la espiritualidad. Cuando se pone mucho interés en mero rapidez, fíjate, rapidez. Y aquí vamos a romper otro mito. A veces hay la confusión de que hacer algo rápido es hacerlo mal. Y créeme que no tiene nada que ver. No siempre, lógicamente, hay veces que hacer algo rápido puede ser hacerlo mal, pero no siempre rápido sin mal, sino muchas veces puede ser rápido con bien. Mira, creo que era en unos dibujos animados, no sé si lo llegaste a escuchar alguna vez, en la bola del drag, aquí en donde yo vivo, se llamaba la bola del drag, que era de Son Gohan y Son Goku y todo eso. Se hablaban a veces de estar tan calmado como el cielo y al mismo tiempo tan rápido como un rayo. Pues en eso consiste también en hacer las cosas bien hechas y con rapidez. Mira, lógicamente, vamos a ver, si uno tiene que hacer un trabajo de vida o muerte, o tiene que hacer un trabajo muy preciso, como tú tienes que, yo qué sé, eres médico y tienes que hacer un trasplante de órgano. Oye, pues yo no sé porque no he hecho trasplantes de órgano, pero me imagino que a lo mejor ahí no tiene que priorizar la rapidez, ¿sí? Es decir, pero en la mayoría de los trabajos de hoy en día se pueden hacer rápido y bien hecho también. Mira, aquí recuerdo cuando escribí mi primer libro, La paz interior es posible. Es un libro relativamente cortito, pero es un libro que ha ayudado a mucha gente y que es un libro que yo a día de hoy lo leo, 6 años después prácticamente de que lo escribí, y me parece un muy buen libro, sobre todo para cuando alguien está empezando, me parece un muy buen libro y hemos recibido comentarios buenísimos, bueno, en definitiva, como prácticamente de todos, ¿no? Pero te digo porque recuerdo cuando decidí escribir este libro, habían constantemente, o sea, personas que yo veía referencias y personas que decían que había que estar 6 meses para escribir un libro, 1 año, y yo dije, no me puedo dar tanto tiempo para escribir este libro, tengo que hacerlo bien, pero en menos tiempo. Y me fui a un retiro yo solo, me retiré, me estuve día, no noche, porque dormí también, pero prácticamente todo el día, hacía 2 o 3 horas de escritura, 10 o 15 de descanso, 2 o 3 horas de escritura y así todo el día. Y en 7 días, en menos de 7 días lo terminé. Me fui con el objetivo de hacerlo en 1 semana y en menos de 1 semana lo terminé. Bueno, pues esos son los mitos que constantemente tenemos que estar rompiendo. Porque uno ha escuchado una serie de cosas, es que para hacer esto se necesita X tiempo. ¿Y por qué?
¿Por qué tanto tiempo? ¿No se puede hacer en menos? Claro que hay muchas de las cosas, te puedo llegar o sea, pero es que eso es aplicable a todo. O sea, si tú ves los corredores, si te gusta el deporte, o te gusta el fútbol, o te gusta el baloncesto o el atletismo, en el atletismo se ve muy claro. Hace 50 años o 60 años se pensaba que bajar en la velocidad de 11 segundos o de 10 segundos era prácticamente imposible, hasta que alguien lo hizo y luego se bajó de 10, 9,98, 9,97, 9,82, no sé por dónde estar ahora. Pero eso con todo, en carreras de natación, absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una capacidad, mucha más capacidad de la que nos pensamos, de poder hacer las cosas más rápido y mejor. Lo que pasa que normalmente tomamos referencias de lo que me han dicho, de lo que está en la cultura, entonces tomamos una serie de referencias y nos frenamos nosotros mismos. Pues a mí de diligente me encanta también esto. Cuando se habla diligente, quiere decir que podemos hacer las cosas rápido y bien hechas. Y aquí, lógicamente, uno tiene que ser también, como te decía, inteligente. Por eso te he puesto el ejemplo de una persona que va a hacer un trasplante. Cuando tú vas a hacer tu práctica de autorreiki, no es necesario que la hagas rápido. Es un tiempo que te estás dedicando a ti, tarda los 30 minutos, los 40. Aquí te estoy diciendo en aspectos como de estudiar, como de leer un libro, como de cosas que en el trabajo las puedes hacer bien y también seguro más rápido. Eso es trabajar diligentemente, ¿vale? Así que venga, y vamos a la última parte ya para ir terminando de trabaja diligente y honradamente. Vamos a honradamente. ¿Honradamente qué quiere decir? Uno, decirnos la verdad. Es importante que seamos sinceros con nosotros mismos. No sirve de nada que me engañe o que para sentirme bien me contraargumente algo. Imagínate que yo te diga que tú puedes hacer rápido algo y lo puedes hacer bien hecho y tu mente empieza a decir, no, pero claro, yo considero que esto no lo puedo hacer rápido, pero no bien, no sé qué. ¿Y por qué? Si a lo mejor hay otra persona que lo ha hecho rápido y bien, bueno, pues tienes que ser honrado contigo mismo. Y honrado contigo mismo, ¿qué quiere decir? Oye, si otro lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Fíjate que ser honrado contigo mismo no es ni negar la evidencia, ni tampoco pensar que tú eres menos que otro. Todo lo contrario, tú tienes la misma capacidad que otro. Para unas cosas tendrás más, para otras cosas tendrás menos, pero en el fondo tienes el mismo potencial divino que otro, no menos. Muchas veces tenemos la confusión de pensar que hay personas que pueden hacer grandes cosas y que nosotros no. Créeme que todo el mundo puede hacer grandes cosas. Todo ser humano ha venido con el potencial divino. La realidad es que unos los van a desarrollar, pero otros no. Y generalmente los que lo desarrollan es porque han entendido que ellos tienen ese potencial divino. Por lo tanto, cuando te hablo de decirnos la verdad, no quiere decir ponernos, lo que tenemos que evitar es ponernos excusas y autoengañarnos creyendo que nosotros no podemos porque tenemos unas circunstancias diferentes, porque no hemos tenido tanta suerte en la vida, porque el otro Dios le ha tocado con una varita y a ti no te ha tocado. No, Dios nos ha tocado con una varita a todos, porque eres parte de esa esencia divina, ¿vale? Así que tenemos que decirnos la verdad. Y al mismo tiempo, también cuando cometemos errores, antes te decía, Javier se ha comprometido en vibrar en el amor, pero Javier a veces se cae, se equivoca y no vibra en el amor. Entonces, tengo que decirme la verdad y tengo que ser compasivo conmigo mismo. Lo que también muchas veces digo, que no tienes que ser complaciente, sino tienes que ser compasivo. Es decir, ser compasivo, pero darte una patada en el culo si hace falta para decir, venga, tira para adelante, ¿sí? Tira para adelante. Y eso aplicable absolutamente a todo, a cualquier cosa que quieras mejorar de tu vida. Oye, si en algo te equivocas, si en algo no has expresado todo el potencial que tienes, no pasa nada. Has hecho justo lo que podías hacer. Sé compasivo, pero no te conformes. Date una patada en el culo, o sea, con mucho amor, pero dátela para tirar adelante. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado. Si todavía no están en la formación de Reiki en tu vida, te voy a dejar ahí tanto en descripción como en primer comentario para que puedas formarte desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a continuar, nos falta, en los siguientes días vamos a ver el quinto principio de Reiki.
tanto si todavía no estás en la formación como si eres una persona que ya se ha formado en cualquier otro lugar o que empieza desde cero, en descripción y en primer comentario fijado te voy a dejar para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Si no lo encuentras, puedes ir a www.reikintuvida.com. Bueno, muchas gracias por estar. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.